Claro, ¿Entiendes? porque es Pero yo quiero sistémico, ahora, doña. Aníbal, adelante, Aníbal, que fue a quien le hice la pregunta. Sí, no, es un mal Adelante, Aníbal. sistémico, un presidencialismo a ultranza y el personalismo del liderazgo político es histórico. Es parte de un cáncer que ojalá podamos extirpar, porque todavía faltaría por analizar el partido en el poder, hasta No, dónde eso todavía sigue siendo una realidad. Que yo Aníbal, no oí entiendo que gracias, sí, no oí gracias, pero que yo bien. entiendo que sí. Perdóname. No oí gracias, pero está bien. Gracias por qué, hermano. Bueno, pienso que es un tema que es bastante interesante, doña, que se puede analizar. Sí. Pero bueno, en esta ocasión yo quiero referirme a la fecha de hoy, 16 de septiembre de este año 2020. Hoy se cumple el primer mes del gobierno constitucional del presidente Luis Abinader, un gobierno que en estos 30 días, como toda obra humana, está marcado por luces, pero también por sombras. Quisiera empezar por las luces, felicitando al presidente Luis Abinader por este ejercicio de transparencia que dio con su declaración de bienes. Yo creo que es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio da una declaración de bienes tan clara como la que él ha expuesto. Decir que un presidente de la República tiene en su haber como bienes 4.396 millones de pesos, detallado de dónde proceden, acciones, inmuebles, muebles y todo, me parece un ejercicio de transparencia bastante interesante, Claro por que lo sí. cual yo felicito al presidente Luis Abinader. Está predicando con el ejemplo y ojalá los funcionarios de su gobierno sigan esa pauta, pero que lo hagan con el mismo nivel de transparencia con el que lo ha hecho Luis Abinader. Por cierto, el presidente hoy a las 8 se dirigirá al país. Se ha dicho que es una intervención de 5 minutos, posiblemente ¿De 5 refiriéndose a estos minutos? primeros Sí, 30 sí, días de cinco 5 gestión. minutos. Ajá. Pero Modernidad, doña. ante la expectativa de que pudiera, se dice, anunciar algo con respecto al toque de queda, que ha estado bastante en boga en los últimos días por lo que conversábamos ayer en nuestro comentario. ¿Qué decir de este gobierno de Luis Abinader? Es un gobierno que llega al poder como parte de un frente variopinto de fuerzas conformado por la oligarquía económica del país, la plutocracia, como la hemos llamado, una combinación de plutocracia con tecnocracia, grupos de la sociedad civil, un buen grupo de los medios de comunicación y el aliado de última hora, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, para dividir al Partido de la Liberación Dominicana como forma de accesar al poder. Todo esto es válido dentro de la lógica político-electoral. Hay algunos que lo llaman como una especie de consejo de Estado, lo que se ha producido por le dice Consejo de Estado. los variopintos intereses que hay en juego, porque la verdad es que se ha formado una mezcla que yo creo hasta el día de hoy, salvo los casos de los consejos de Estado, tan variopinta que hacía mucho que no se presentaba esta amalgama de fuerzas disímiles que han diferido históricamente, inclusive hasta en sus posiciones, y ahora han coincidido en pos de un mismo objetivo. En ese punto, Aníbal, al lugar. Perdón, que tú pones a Doña Milagro en el mismo frente que Vincho Castillo. Correcto. Es así. No a Doña Milagro, incluyente. A Orlandito frente a Vincho. Pero ¿qué es esto? Pero bien. Un liderazgo incluyente. Aníbal, al lugar ahí para que refieras, por favor, a un paréntesis. No tiene que darme las gracias. Gracias, hermano. El criterio que acaba de plantear ayer don Ramón Alburquerque de nuevo. Sí, totalmente. Incluso lo tengo aquí como parte de mi comentario, el tweet del ingeniero Ramón Alburquerque, hablando justamente de lo que referíamos en un comentario anterior, en el sentido de que la sociedad civil es la que está gobernando, de que la sociedad civil conjuntamente con la oligarquía son los que están gobernando. Pero ahí también te agrego un tweet del amigo Vinicito Castillo, al que yo pienso que hay que prestarle atención, y esto lo digo de corazón. Y ojalá y no estemos repitiendo la experiencia de 1978, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, que el gobierno se colocó de espaldas al partido, y sabemos lo que pasó después. La historia está escrita. Lo veo como una nota admonitoria a tomar en cuenta. Pero no aplica porque en este caso ese partido de Luis. Es verdad.
Bueno, Es sí, verdad, buen punto. Dile a Vinicito que comenzando no por la aplique. parte legal, Buen punto, Ángel. comenzando por No, la como parte siempre, legal ¿no? desde Sí, Luis. ese Hay partido que es de recordar Luis. Alianza Social Es Dominicana. de Luis, de Luis, de Luis. No, pero es que es de él, es de él, es de él. No, pero Es yo, mío yo esa estoy vaina. ratificándote eso Sí, y lo sí, es estoy, verdad, es verdad. lo estoy llevando a su origen legal. Pero así diferente. Porque lo que hoy sí, es el PRM, ayer era la Alianza Social Dominicana. Claro. Es una Que llamó a franquicia votar, político-partidaria, que llamó a votar propiedad por de la Leonel familia Abinader. Fernández y no por Peña Gómez. En el año 1996, eso es parte de la Llamó a historia votar política por Leonel dominicana. Fernández y no por Peña Gómez. Y, Eso y es ellos, así. Luis lo ha hecho muy bien, porque tú no ves a Luis haciendo actos de fe y de que si yo Peña Gomismo, que si, no es verdad. Eso es Y así. me parece muy honesto de su parte. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Entonces, Sí, Aníbal. analizando el origen de esta conformación variopinta de fuerzas que son las que catapultan a Luis Abinader como el único candidato que en su momento venía con el background suficiente para enfrentar al PLD, venía de quedar en segundo lugar con un 35% en las preferencias del electorado, era el único candidato. Yo creo que ustedes deben recordar cuando la euforia de la Marcha Verde, como todos estos aspirantes comenzaron a proyectarse. Ninguno logró prender. Ahí están los casos de el amigo Guillermo Moreno, la buena amiga Minú Tavares Mirabal, una pléyade de figuras que descollaron aprovechando y queriendo montarse en la cresta de ola de la Marcha Verde, pero ninguno, lamentablemente para sus intereses, logró prender. El único que tenía, digamos, la estatura política para encabezar este movimiento, era la única opción, era el amigo Luis Abinader. Estos sectores oligárquicos y de la sociedad civil lo acogen como el único perfil del que podían disponer para lograr el objetivo, que era sacar a lo que la oligarquía ha llamado la chopocracia. Ay, Dios mío. El Partido de la Liberación Dominicana. Los gobiernos del PLD. Espérate. Capul, tráeme agua. ¿Cómo fue? Sí. Yo hasta voy a beber. Santo sea el Señor. Ay, no me haga eso. Ay, a mi edad yo no puedo recibir. Dios mío. Oh, padre. La chopocracia. La chopocracia. O sea, en los círculos oligárquicos se ha festejado inclusive el haber sacado. Y bien que le fue a esos oligarcas en los 16 años. Bueno, es Entonces, parte de la historia. En los 16. Es parte de la historia. Porque Y hay Leonel que nada más ver- faltó que le diera a esos grupos. Coño, Bueno. patrón, le está reconociendo al León. Bien, eso es noble de su Y yo parte. te voy Pero a es decir verdad, una cosa. Aníbal, así. La chopocracia, y en ese concepto ellos mezclan las gestiones tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, del Te Partido pregunto. de la Liberación Dominicana. Pero hay otra más llamativa, y es la machepocracia. Vaya Esta es usted a ver. solo para el gobierno de Danilo Medina. O sea que fue, descendió. La machepocracia, los hijos de De Machepo. Chopo descendió a La gleba machepismo. insurrecta. Allá abajo. La La gleba gleba- insurrecta, pero del PLD. La chopocracia era la clase dirigencial. Intelectual. Pero- intelectual. pero- no llega a intelectual, porque cuando Eso te guarda llaman vínculo. chopo, Una pregunta. Voy ¿Cómo a que hacer una intelectual, chopo? pregunta. Yo no Voy a hacer puedo una decir- pregunta a Aníbal Herrera, que con su intelecto entiendo, me explique. Aníbal, tú no sabes lo que tú has dicho. Aníbal, yo no. se No, inscribe. Mira, tú sabes por qué yo digo Perdón. que tú no sabes lo que tú has No, dicho. él está diciendo. Porque yo tengo de buena fuente del primer gobierno de Leonel Fernández. No voy a decir la fuente. Ay, ay. Pero tengo de buena fuente del primer gobierno de Leonel Fernández. Que se burlaban de Leonel porque no tenía Cada vez que avión, Eso es verdad, tenía eso que es pedirle verdad. prestado el avión a los ricos para poder Eso es viajar. verdad. Que se burlaban de Leonel. Me lo dijo uno de los grandes funcionarios de Leonel. Eso es verdad. Estaba ahí. Se burlaban. Caliste de de Leonel. testigo. Claro que sí. Sí. Y decían Yo Villajuana lo está de sabía moda. por mis 7 nietos, te lo juro. Sí. Claro. Ahora yo te pregunto, Ok. Aníbal, doña Consuelo lo ha dicho muchas veces eso, ¿eh? Sí, señor. Aníbal, te pregunto, se inscribe, una pregunta, se inscribe dentro del concepto de la Chopocracia. plutocracia actual versus chopocracia, las diferencias
de declaraciones juradas de los cabezas de gobierno? Que si se refleja, pero por supuesto que sí. Es que una prueba de la estabilidad económica y el progreso económico que hubo durante los años de gobierno de la chopocracia, tú la puedes ver en la declaración jurada de bienes de una buena parte de esos funcionarios, porque en un país donde no hubiera bonanza económica, estabilidad económica, tú no vas a poder reportar fortunas. No, pero no me entendiste. Hice referencia a Y un de orden ahí, esa gente que está postulando no hay gobierno, a que Danilo hoy está declarando un patrimonio de 28 millones de pesos en función de que aumentó en 5 su patrimonio durante tuvo 3 y pico. Aumentó en 3, declaró 25. Y en el caso de Pero Danilo no es empresario, Danilo lo que ha sido político toda su vida. Bueno, pero yo lo que pregunto es que si en el concepto, Pedro, se inscribe ese perfil. Bueno, pero al parecer sí, porque si tú lo mides por el nivel del caudal económico, sí. Claro. tú eres plutocracia cuando alcanzas. Sabía que se podía tener tantos cuartos en el mundo aquí. Sí, hombre, claro que sí, hay quienes tienen más. A mi amigo el senador Victoria Ye cambia algunos conceptos en su página web, hermano. ¿Qué dice? No, que siga Aníbal. Doña Bueno, Consuelo, entonces, escúchame, Aníbal, un de orden. Sí. Doña Consuelo, yo conozco contratistas que eran de esta chopocracia, que dicen que tienen 20.000 millones de pesos guardados como que nada. María Santísima. Sí, es verdad, es así, es verdad. Es parte de la historia. Y sin embargo, Eduardo Estrella, ¿tú sabes cuál es la fortuna de Eduardo Estrella? Que por eso yo me siento... Su seriedad. 19 milloncitos de pesos. Eduardo Estrella, que pasó por obra pública. Tampoco yo soy cuidado a... No, yo no digo también, porque yo digo que el dinero no hace la condición humana. No, claro que no. Ni mucho dinero te hace malo ni bueno. No. Ni poco dinero te hace ni malo ni bueno. La condición humana es la condición humana al margen de la cantidad de dinero que tú tengas, de la liquidez económica que tú tengas. La condición humana. Adelante, Aníbal. Entonces, decía que como parte de, digamos, de la radiografía del origen de esta gestión de gobierno, hay que reconocer que llegó en medio de grandes expectativas que creó al seno del pueblo dominicano. Expectativas que se sintetizaban en una expresión clave, el cambio. Sí. ¿Qué es el cambio? Hacer las cosas diferentes. Pero cuando usted analiza una parte de las medidas que ha tomado en este primer mes el actual gobierno, como el nombramiento de funcionarios con antecedentes judiciales, ex convictos por casos de narcotráfico, de delincuencia, de fraude al Estado, pues uno como que no entiende. Entonces, entre otros aspectos, la expectativa de la lucha y misericordia contra la corrupción, la rendición de cuentas, la transparencia, el llevar a la justicia y eventualmente meter presos a los corruptos, todo esto sumado al hartazgo que por lo prolongado de su ejercicio se produjo con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y su desgaste precisamente en el ejercicio del poder, acompañado de la arrogancia, de la altanería de buena parte de sus funcionarios, que como decía el expresidente Danilo Medina en una reunión del Comité Central, yo no había escuchado una pieza discursiva como esa que dio el expresidente Danilo Medina. Hizo una radiografía al canto de cuál es la situación al día de hoy del Partido de la Liberación Dominicana y las razones que lo llevaron a esa derrota electoral y de qué había que hacer si ese partido quiere volver al poder en el 2024. ¿Esa fue la reunión con los alcaldes y alcaldesas? Los alcaldes y los diputados. Con los diputados. Alcaldes, alcaldesas y diputados. Okay, exacto. Fueron 2 reuniones distintas. Exactamente, pero dio... En la reunión de los diputados fue que vino el lío con Víctor Suárez. Cállate con eso. Sí, pero que no entiendo. Vamos a hablar de eso, yo dice, sí. Yo no vi lo llamó dictador. Yo no vi ningún lío. No, te digo que de esa reunión fue que vino el pique de Víctor Suárez. Yo incluso le preguntaba. No, pero él tenía que creo que el amigo Víctor Suárez hace mucho que quería irse. Él estaba creando las condiciones para irse. Sánchez, no, yo no digo que no. Que él quería ser vocero, pero no fue electo vocero. Entonces, si no puedo jugar, hago coca y me voy. Está bien, y entonces empleo el mote de moda de dictador, decir que Danilo es un dictador para irme con los bonos allá arriba.
Bueno, o sea, sí, no sé, pero él sí. tiene derecho, ese es su derecho. Claro. Pero bien, entonces, luces, por ejemplo, los primeros nombramientos, gente de la tecnocracia, de la misma plutocracia económica, con muy buena preparación. Este es un gobierno que ha dejado claro, doña Consuelo, que aquí hay una diferenciación muy clara entre la clase económica y la clase política. Este gobierno llegó, la conjunción de fuerzas llegó para desplazar y, si es posible, aniquilar a la clase política en la República Dominicana. Wow. La oligarquía, la plutocracia económica de este país tiene claro que ellos y la clase política no pueden convivir juntos. Y han iniciado un proceso de desvertebramiento de la clase política nacional. ¿O es que la clase política nacional ha permitido que le hagan eso? Por supuesto que lo ha permitido, porque ha sucumbido a sus tentaciones. Exacto. Y hay una realidad que hay que decirla también, porque el dinero da poder, el dinero da influencia, con el dinero tú amarras. Y medios de comunicación. Entonces, una parte de esa clase política dijo, bueno, yo necesito independencia económica. También. Y encuestas y todo da. Y contacto a los Estados Unidos y lo mismo, y exacto, de todo dar ese dinero. Entonces, hay una lucha por el poder que tiene como trasfondo una lucha económica entre la oligarquía, la plutocracia y la clase política. La oligarquía se ha trazado como meta desbarrar con la clase política, aniquilarla, satanizarla, decir de todo lo que pueda decir. El que tenga 5 años militando no puede ser miembro de la Junta. Lo cual es inconstitucional. Pero ¿dónde dice la Constitución eso? Pero lo dice participación ciudadana. Pero hoy la Constitución de la República. Pero en el formulario, Khalil, en el formulario de inscripción, te lo preguntan. ¿Usted ha militado en algún partido? ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo? Es una violación de derechos. ¿Tú sabías eso? Sí, señora. Sí, señora. Eso es un control negativo. Totalmente inconstitucional. O sea, eso es imposible. Y eso está pasando en esa comisión con ese formulario, que no es más que un sesgo. Y es la admisión de lo que estamos diciendo. Aquí se pretende descalificar a la clase política porque sí. Si usted es político, usted no sirve. Usted es un rastrero, usted es un corrupto, usted es un delincuente. Y un chopo. Y a usted hay que execrarlo de la sociedad. Cuando aquí tenemos que tener claro que no toda la fortuna puede levantar la mano en este país. No todas las fortunas aquí son bien habidas. Estate tranquilo, Aníbal. Termina, Aníbal, que me está poniendo nerviosa. Entonces, Luis tiene un gran desafío y es la de conjugar toda una suerte de intereses. Luis tiene la misión de convertirse prácticamente en un alquimista político. Porque en medio de este arcoíris de sectores que se han unificado para llevarlo al poder, cada uno con sus propios intereses, Luis, yo creo que va a tener que recurrir al malabarismo político para mantener conformes a uno y otro sector con tal de mantenerse en el poder, porque desde mi punto de vista ya se empiezan a ver señales de una voluntad desde el poder de continuar, de un nuevo periodo de gobierno para el amigo Luis Abinader. Hay signos que comienzan a decir que hay una voluntad en un legítimo derecho constitucional que le asiste, claro, de aspirar a un nuevo periodo de gobierno. Hoy cumplimos un mes. Sí, a mí me gustaría que se religiera. De esa intención se comienzan a ver en algunas de las decisiones que se han tomado, y eso es legítimo, constitucional, políticamente correcto, ¿eh? Sí, señor. Pero hay que advertirlo porque uno los ojos de la cara lo tiene para ver, para escrutar y para analizar el panorama político. Entonces, Luis tiene un gran desafío. Yo pienso que si evaluamos con objetividad estos primeros 30 días de gobierno, en medio de un panorama de pandemia sanitaria, con sus secuelas económicas, con la crisis que le ha tocado tener en la mano, yo creo que Luis Abinader pasa con nota positiva. Yo pienso que a Luis Abinader en este primer mes es noble de tu parte reconocer eso, hermano. Calificación. Así mismo es. Es mi humilde apreciación. Yo creo que sí. En medio de todo el panorama que le ha tocado asumir el gobierno, pienso que las señales son más positivas que negativas. Sí. Las sombras existen porque son inherentes a la condición humana. Entonces, que el presidente evalúe este primer mes
para identificar qué cosas debe reforzar y cuáles debe apartar. El denuncismo por el denuncismo debe cesar. Los expedientes deben ser bien sustentados. Yo sé que hay presión. Yo sé que pan y circo es parte de la ley. Y si el pan se pone duro, hay que dar circo para compensar. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahora, vamos a hacerlo bien. Si vamos a someter con los elementos acusatorios y probatorios correctos. El denuncismo por el denuncismo entiendo que no le ha hecho bien a este gobierno. Y son cosas que ojalá sobre la marcha pueda corregir. Cuando Luis Abinader ganó las elecciones el 5 de julio, ¿verdad? El 5 de julio, sí. Dijimos en nuestro primer comentario luego del proceso, como dominicanos le deseamos lo mejor a la gestión de Luis Abinader. Porque si él lo hace bien, no solo gana él y su partido, ganamos todos, gana el país. Que lo haga bien, que lo haga mejor. Tiene la oportunidad, apenas un mesecito. Puede hacerlo muy bien. Exactamente, muy bien, muy bien. Vamos a ver si nosotros seguimos. Pausa, dice Lea, de este tamaño. Y volvemos con todos nosotros. Pausa.